Hola, soy Jaime Navarrete de ACTEC Latam, distribuidor autorizado para Colombia de sensores analíticos para procesos de la marca Hamilton. Hamilton tiene diversos sensores analógicos y digitales, estos últimos con tecnología MemoSense o con tecnología ARC, usando protocolo Modbus RTU. En este video vamos a explicar la integración de un sensor analítico Hamilton digital ARC a una HMI, que es una duda constante de algunos clientes, principalmente integradores de este tipo de tecnologías para terceros. Para quien no conoce, Hamilton Process tiene sensores para potenciar redox, conductividad, pH, oxígeno disuelto, dióxido de carbono, células totales y células viables en producción de biomasa. Y recientemente se lanzó un sensor para glucosa en sistemas biotecnológicos para células animales. Para la integración, lo primero que tenemos que pensar es en la conexión física del sensor y la HMI. Al final, la HMI va a estar conectada de forma directa al sensor. Más, durante la fase de programación de la HMI, nosotros necesitamos conectarlo a un computador donde es ejecutado el software de programación. Para la HMI del ejemplo de marca Delta es utilizar un software propio del fabricante de HMI llamado DiaScreen. Como el computador no tiene nativamente comunicación 485, debemos utilizar un convertidor de red. Normalmente es un convertidor USB 485 y utilizamos una fuente para alimentar el sensor. Esta conexión está ejemplificada con unos colores, porque Hamilton tiene diversos tipos de cables. Entre ellos hay un cable que se llama el OpenN. Y este cable utiliza estos colores en la conexión. Utiliza un color azul para GND, un color rojo para la alimentación y el color rosado y gris para la parte de comunicación 485. Más, si es usado otro cable, se debe prestar atención al pinout de este cable usado. Conectado el sensor al computador, abrimos el programa DiaScreen, que es el ambiente de programación donde vamos a hacer la lectura de los registradores del sensor en una interfase para el usuario. Una vez abierto, creamos un nuevo proyecto. Inicialmente, tenemos una selección de diferentes HMIs. Delta tiene diferentes modelos y en este caso voy a escoger el modelo 110WS. Podría haber escogido cualquier otro modelo, porque en este momento no tengo la HMI física, más el software me permite hacer la emulación de la HMI con la conexión física del sensor. En secuencia viene una parametrización del proyecto. Aquí puedo darle un nombre a ese proyecto, ensayo. Un nombre a la primera pantalla, la llamaré de principal. Puedo utilizar un password que será 123. Y muy importante, al clicar en Next es la configuración de los parámetros de comunicación. Esos parámetros de comunicación dependen de la red que voy a utilizar. Entonces puedo darle un nombre a la red aquí para facilitar la programación. Es importante tener en cuenta que cada HMI tiene unos puertos físicos de comunicación y algunos de esos puertos pueden ser solo RS232, otros pueden ser RS485 o un puerto RJ45 para Modbus sobre TCP/IP. En el caso del modelo escogido, el puerto COM2 permite hacer la comunicación en la capa física RS485. En el segundo parámetro se puede cambiar el nombre de la red y en el tercer parámetro el nombre del fabricante. Ese nombre del fabricante se refiere al driver de comunicación a ser utilizado. Para el caso de los sensores Hamilton se utiliza Modbus sin modificaciones. Hay otros drivers aquí, algunas modificaciones básicamente de comunicación Modbus según el fabricante del instrumento de mercado. El cuarto parámetro es una elección sobre el tipo de protocolo Modbus sobre RS485 que puede ser RTU o ASSII. Hay unas pequeñas diferencias en relación al tipo de comunicación aquí, más en el caso de los sensores Hamilton utilizamos 984 RTU Master. En una segunda subsección de la ventana son los parámetros de comunicación entre los elementos de la red que son dependientes del sensor y otros elementos conectados.
Estos parámetros deben ser iguales para todos los elementos de la red. Si alguno de estos parámetros no es equivalente a los de fábrica del sensor, estos pueden ser alterados. Preliminarmente en el sensor con software AIR de Hamilton. Para esta parametrización cambiamos la interfase para 485, bit de datos 8, bit de parada 1, baud rate 19200 y la paridad ninguna. En la estación del PLC podemos colocar 0 y eliminar en este otro campo el password. Esta sería la primera parte de preespecificación en el software de la HMI. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de los registradores cómo vamos a hacer las lecturas de los sensores. El fabricante del sensor disponibiliza un manual de programación Modbus RTU. Este puede ser bajado del sitio web. En este manual de programación están explicados todos los registradores y la forma como se trabaja con el protocolo Modbus RTU. No voy a explicar este manual y voy a ir directo al asunto, que es la lectura de la variable de interés del sensor. En este caso, lo que nos interesa es un registrador de lectura, que es el 2090, y vamos directo para él. El valor de pH se lee a través de algo que Hamilton denomina como canal de medida primaria, PMC, en este caso el canal 1. Un sensor puede tener varios canales de medida y cada canal tiene sus registradores asociados. Lo que nos interesa ahora, que es el 2090. Entonces verificamos que está escrito que es la unidad física del canal, PMC1. Y se muestra una explicación de la información que se necesita para lectura o escrita del registrador. Este registrador no es de lectura, es solo de escrita. Y lo interesante es que son dos registradores. O sea, aquí tenemos una escrita de 2 word, por tanto una doble word. Más, si seguimos aquí en el manual, vemos que la lectura del valor medido del canal también está dada a partir del registrador 2090. Solo que la diferencia es que ahora se deben leer 10 registradores por pares. El primero y el segundo de estos 10 es la unidad física. El tercero y el cuarto, el valor de la medida. El quinto y el sexto, el estatus de la medida. El séptimo y octavo, el valor mínimo. Y el noveno y el décimo, el valor máximo. Es importante que para leer el valor no puedo ir directamente al 2092, pues el sensor no responderá según su firmware de respuesta. Entonces aquí viene el detalle más importante en la selección de una HMI para la lectura. Necesitamos que ella tenga una función de lectura de varios registradores. Si ella no tiene, no puede ser utilizada. ¿Por qué? Porque normalmente las HMIs y los PLCs leen registradores tipo Word, que serían entonces un solo registrador, o tipo doble Word, que serían 2 registradores, o quad Word, que son 4 registradores. Más, no es común que ellos lean más registradores y muestren la información, a no ser de que tenga una función específica para hacer esa lectura. Caso diferente si se hace la lectura vía computador, ahí no hay problema, pues hay funciones, por ejemplo, en Visual C o en Python que leen varios registradores al mismo tiempo. Viendo el manual también del fabricante de la HMI, que es el manual DOP-SOFT de Delta, existe una función que se llama ArrayCopy. Esta función ArrayCopy permite leer varios registradores y ella tiene varios parámetros. El parámetro var1 es el retorno o falla de la función. El parámetro var2 es el destino dentro de la memoria de la HMI donde voy a salvar la lectura de los registradores. El parámetro var3 es un offset en el destino.
El parámetro var4 es el registrador en el origen de donde se va a leer. El parámetro var5 es el offset en el origen donde se va a leer. Y finalmente el parámetro var6, el número de registradores que voy a leer. Las HMI isDelta me permiten trabajar con esta función. Si es de otra marca, debe ser usada una función equivalente, según el ambiente de programación de la marca. Retornando en la pantalla, usamos los elementos visuales de la HMI. Vamos a colocar aquí un display que permita mostrar el valor del sensor, en este caso de pH. Ajustamos algunas propiedades para mejorar su aspecto y vamos a ingresar para ver sus configuraciones. Observamos que se pueden leer registradores como word, doble word o quad word y por tanto no hay ninguna funcionalidad de lectura de 10 registradores. De esta forma, la lectura del valor no se puede hacer de forma directa. En este caso, debemos utilizar las funciones de programación de la HMI, que para la marca Delta son disponibles en unas rutinas denominadas macro, las cuales permiten hacer scripts de programación en un nivel más básico. Existen diferentes macro, entre estas son macros, la macro inicial, la macro background y la macro clock. Más también, dentro de la pantalla tenemos una macro de abertura y cierre de la ventana y la macro de ciclo cuando la ventana está abierta. Para este ejemplo, voy a usar la macro de ciclo de la ventana. En la macro de ciclo de la ventana se coloca la función ArrayCopy que permitirá la lectura. Vamos a copiarla y proceder a sustituir las variables en su sintaxis usando diferentes registradores. Así, para ejemplificar, que en el registrador 100 obtenga el retorno. En el registrador 110 se tenga el destino de la lectura en la memoria interna de la HMI. Vamos a colocar que ella tiene un offset de 0. El registrador de origen, la dirección a donde inicia la lectura en el sensor, usando la función 4 de holding registers y el próximo parámetro usando un offset 0 en el origen. Y finalmente indicando que serán leídos 10 registradores. Posteriormente, finalizado, se procede a validar la función. Y entonces, a partir del registrador 2090, van a ser leídos 10 registradores del sensor. Y esta información la va a almacenar en el registrador 110 de la HMI. Los registradores 110 y 111 van a ser un par, 112 y 113 van a ser otro par y así por delante. Entonces la lectura del indicador numérico para el valor de pH va a ser el registrador 112. Posteriormente se configura que va a ser leído un doble word con formato de float. ¿De dónde sale esto? Del manual, que muestra que esta medida es un valor de float y de esta forma se configura con 2 enteros y 2 decimales. Así puedo darle una ganancia también si lo deseo y un offset determinado si existe. Una vez configurado el indicador numérico, se procede a la emulación online, que es cuando los periféricos están conectados. En este caso apareció un error en la macro y debemos verificar la sintaxis. Me está faltando aquí en la sintaxis una arroba. La coloco, lo verifico y lo ejecuto nuevamente en la emulación online. En ese momento, el software de la HMI pide un pareamiento de puerto, porque físicamente después va a tener un puerto determinado de la HMI, más en la emulación del computador el puerto puede ser diferente. En ese ejemplo,
El convertidor USB 485 físico está en la CON 2, más eso se puede verificar por el gerenciador de dispositivos. Se da un OK y al abrir la pantalla en la HMI vemos la lectura del sensor en 4.2 sin que exista algún error. Para comprobación voy a desconectar el sensor físicamente y se observa que hay un error de comunicación que indica que la CON 2 Station 1 tiene un error de código de lectura número 3. Lo vuelvo a colocar y en unos instantes después el error desaparece. Esta es la forma de hacer la comunicación desde la HMI con el sensor ARC. Siguiendo en la explicación, procedo a cerrar sin dar cambios y voy a mostrar un programa final que ya había preparado previamente. En este programa, al abrir, en la pantalla se muestra el logotipo de la empresa, ACTech Latam, y también hay una referencia a Hamilton Process. En este programa ya hay una organización diferente, pues como buena práctica de programación de HMI y PLC se trabaja con TAC. Entonces, aquí en vez de colocar las direcciones de forma directa en el array copy, las vamos a colocar organizadas con nombres de los TAC. Así, por ejemplo, tenemos PH array PH, que es un Word referenciado registrador 110 y que va a ser el punto de inicio de las 10 Word de retorno. En el registrador 112 y 113 tenemos el valor de la variable de proceso de pH. En el registrador 100 tenemos un pasafalla que va a ser el retorno. La red aquí ya la llamé red ACTEC. Entonces tenemos el 2090 del sensor, que es la lectura del pH, y aquí se tiene también un indicador de calidad. Usando ese indicador de calidad que está asociado al registrador 4872, vamos a verificar en el manual y vamos a observar que para él se utiliza solamente 2 registradores. Vamos a buscarlo aquí. Lo encontramos y observamos que tenemos solo 2 registradores. Entonces, en este caso no es necesario utilizar la función de array copy porque es un registrador que puedo leer directamente con una doble word. Así, ese registrador de lectura directa lo puedo configurar en la HMI como una doble word y un decimal con signo. Entonces vamos a mostrarlo aquí. Entonces abrimos y lo tenemos configurado como una doble word y un decimal con signo. Entonces voy a utilizar un primer indicador que lo voy a mostrar como un smile con límites determinados usando un indicador de rango. Y en un segundo lo voy a mostrar de forma numérica directa sin usar el array copy. Ya, viendo también la macro no va a estar configurada directo con los registradores, sino que los nombres de las tag. Un detalle es que el tiempo de esa macro se puede ajustar en la parte inferior de propiedades de la ventana. Entonces allá vamos a encontrar un tiempo de ajuste de la macro referente a la ventana individual. Recordando que utilizamos la macro de la ventana, más podría haber sido otra macro. Finalmente, tenemos un indicador que es un botón de retorno de lectura del tag asociado al registrador 100. Este tiene 2 estados para decir cuándo hay o no hay comunicación. Entonces vamos a proceder a una emulación online. Obsérvase que se tiene la lectura del sistema con 4.2 con un indicador de calidad mostrando una cara feliz y un valor equivalente de 100 y se observa que hay comunicación.
Si retiramos el cable del sensor igual que antes, nuevamente vamos a tener el error en la COM2 Station 1 y el indicador de suceso o falla de la write copy va a pasar a rojo. Si conecto nuevamente, la señal va a ser recuperada. De esta forma, hemos conectado un sensor de pH Hamilton digital del tipo ARC a una interfase HMI. Específicamente, para este ejemplo utilizamos una interfase de la marca Delta, más puede ser conectado a otro tipo de interfase.